Bueno, estamos a punto de iniciar nuestro confinado del día de hoy, así que les doy la bienvenida a los que van ingresando. Hoy tenemos de nuevo confinados, bienvenidos los confinados. Y debe ser que los que estamos confinados no salimos al día sin IVA. Qué tristeza en nuestro país. Dios bendiga a Zulani, a Gloria Patricia, a Liliana Alzate que están con nosotros, a Dalia Alzate que también se une, a Lorena Acosta, bienvenido Héctor Oliveros que está en España. Ana García se une a nuestra transmisión, Luz López, bendiciones, Luz. Cecilia Pinto también se une a nuestra transmisión, Nuri Raquel Rodríguez Trejos, Jenny Brand Betancourt también se une hasta ahora. Gloria Patricia está desde Orlando, Florida. Buenas tardes en Orlando, Florida. Aenid Verónica Brizuela está con nosotros. Liliana Alzate, el Señor la bendiga. Marisol Willes también se une hasta ahora. Eneida Vergara desde la costa atlántica. Saludos ahí en la costa. Alba Fisco. María González. Juan Camilo Montoya. Buenas tardes. Vladimir Montoya, el Señor te bendiga. También un abrazo. Víctor Rodríguez, Dios lo bendiga. Viviana Palacio, buenas tardes, Dios la bendiga también a usted grandemente. Margarita Mesa, bendiciones. Yuri Sánchez desde Palmira Valle. Freddy Malambo, mi gran amigo y pastora, consiervo allí en Cartagena. Un abrazo, Freddy, para ti, tu esposa y la iglesia. Luzaide Arias, también a Janet Acevedo Rivera. Luis Raquel, que está en España. Un saludo para ustedes allí en el viejo continente. Esperamos que la bendición de Dios esté con ustedes. El mundo sigue expectante y la verdad no son muy buenas las noticias que escuchamos. Lucila Espinosa, bendiciones. Un rebrote del COVID-19 en China. De nuevo en la capital, en Pekín, hay un rebrote. Alejandra Cardona, bienvenida. Pedro Nel está con nosotros, al igual que Dora, su esposa Luzaide. Buenas tardes, bendiciones también para su familia. Y estamos en plena pandemia, pero esto es Locombia. Así es, Locombia, día sin IVA, día para salir a el consumismo sin importar si nos enfermamos. Juan Raúl, bienvenida. Lucila Ruiz también. Víctor Rodríguez, buenas tardes. El día sin IVA en Colombia, no en Locombia. Perdóneme, me expreso así, pero es indignante. Alison, bienvenida. Estela Arias también, bendiciones. Nora Díaz, bendiciones. Vamos a hablar hoy de algo que he titulado ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Parece una contradicción, pero la verdad es que muchos de nosotros en algún momento de la vida hemos llegado a esa paradoja, hemos llegado a esa encrucijada de la vida. Esa encrucijada de la vida es la que nos dice ¿y qué hago ahora? Sí, hay situaciones en la vida que parece que uno está metido en un laberinto. No es lo mejor que uno desearía, pero a veces la vida nos pone en situaciones y en condiciones donde la verdad no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Sé que muchos de ustedes pueden recordar y quizá están en un momento de la vida en que están viviendo algo y no saben qué hacer. Tienen que tomar una decisión, no saben qué hacer. Están viviendo una situación crítica, no saben qué hacer. Es un momento de encrucijadas. Y es que en la Escritura encontramos a personas que vivieron este tipo de encrucijadas, pero también a través de sus experiencias podemos ser guiados por Dios para saber qué hacer cuando no sé qué hacer. Ahora, voy a mencionar algunos casos en la Escritura. De esos casos vamos a sacar la respuesta que Dios les dio o la respuesta que ellos encontraron a su situación difícil al estar entre la espada y la pared en situaciones complejas. Quizá hagamos entonces un recorrido cronológico en la Biblia. Por ejemplo, Abraham, Dios le promete que va a tener una gran descendencia. Y esa promesa es dada por Dios.
pero hacia los 90 años y Abraham viviendo como nómada, ahora no sabía qué hacer, pues su esposa le cesó la costumbre de las mujeres, como Sara mismo lo expresa en Génesis, y él ya era viejo, y aunque los ángeles enviados por Dios, esa manifestación de Dios en Génesis 18, vuelve a confirmar la promesa, es muy difícil, pero ahí es donde Sara entonces le propone que se acueste con su sierva Agar y que con Agar tengan el hijo de la promesa. Obviamente esa no era la manera en que Dios lo había prometido. De esta mujer de Dios, de este hombre de Dios. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Le obedeció a su mujer. Los que hemos leído el relato bíblico sabemos entonces que Agar quedó en embarazo, nació Ismael, y luego que Sara queda en embarazo, ya Abraham siendo casi de 100 años, entonces Sara le dice a Abraham, es que la esclava y su hijo no pueden vivir con nosotros. Y Abraham saca a la esclava y a su hijo y los arroja, los echa de allí. Algunos han acusado a Abraham de adulterio, de incrédulo. La Biblia no lo acusa de eso. Pero lo que vemos es que Abraham echa mano de una ley que existía en Mesopotamia, en esa antigua región. Es el Código de Hammurabi, así se llama, el Código de Hammurabi. Decía que cuando una mujer no podía darle hijos propios a su señor, entonces la esclava o su sierva podía tener esos hijos y esos hijos serían de casa. Así que Abraham echa mano de un código, de una ley, pero en cierta medida ha olvidado la promesa de Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Abraham, ¿qué hace? Echa mano de un recurso del momento. Sin embargo, no era así el propósito de Dios. Ahora vamos más adelante, encontramos a Moisés. Moisés ha sido usado por Dios como ese libertador del pueblo de Israel, que ha salido de Egipto. Él no quería ir, recordamos sus excusas en Éxodo 2 y 3, pero Dios lo envía. Él va, ve el poder de Dios a través de las plagas. La última plaga, la mortandad de los primogénitos, y sale Israel. Y entonces Israel llega hasta el borde del Mar Rojo. El ejército del faraón viene tras Moisés y sobre los israelitas. Y ahora Moisés está a la orilla del mar clamando. Y él se hace la pregunta, ahora, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué hago ahora? La respuesta de Dios es maravillosa. ¿Qué tienes en tu mano?, le dice Dios a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Y tenía la vara, la misma vara que Dios usó como un instrumento de las señales poderosas de las plagas, la misma vara quizá que tuvo cuando salió de allí del monte, cuando tuvo la aparición en la zarza ardiendo, esa vara que se convierte en serpiente y se traga a las serpientes también, que la vara de los magos convirtieron en reptiles. Y él dice, ¿qué tienes en tu mano? Dile al pueblo que marche. Y cuando Moisés da el primer paso, el mar se abre. Ahora, con Abraham vemos que echa mano de un recurso de la sociedad que le rodea, pero con Moisés, Dios le dice que eche mano de lo que ya le ha dado, la promesa, porque la vara no es solo un instrumento, la vara también es, vemos el poder de Dios actuando a través no de ese palo seco, de esa rama seca, sino el poder de Dios en acción. Y Moisés marcha, el mar se abre y Israel pasa en seco, y entonces allí hay gran salvación. Moisés se hizo la pregunta, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Abraham echa mano de un recurso de la sociedad, de la civilización de su tiempo, quizá no fue lo más acertado. Moisés escucha la voz de Dios y marcha. ¿Qué tienes en tu mano? Yo creo que podemos ir recogiendo las experiencias de estos hombres para nosotros ver qué podemos hacer. No sé en qué situación usted se encuentre. Y puede usted echar mano de un recurso de la sociedad, como lo hizo Abraham. Por ejemplo, alguien dice, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero, entonces están las prenderías o están los gota a gota y voy a ir a hacer un préstamo a un pagadiario. Puedes echar mano de
lo que la sociedad habitualmente hace, como Abraham echó mano del código de la época en Mesopotamia, pero quizá no sea lo que debas hacer. Otros quizá están en una situación también tan estrecha y le están preguntando al Señor, Señor, ¿qué hago? Y el Señor quizá te está contestando como le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Nosotros no tenemos una vara, tenemos más bien una espada, que es la Escritura. ¿Qué tienes en tu mano? Pero también ese que tienes en tu mano es qué recurso Dios te ha dado, qué don te ha dado, qué talento te ha entregado, qué capacidades Dios te ha dado. Porque la vara obviamente es la representación de la capacidad que Dios le da a Moisés. Es en la vara como Dios se manifestó. Esa vara no era una vara mágica, pero en ella se manifestaba el poder de Dios. Ahora Dios te dice, estás perturbado, no sabes qué hacer. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué don, qué talento, qué capacidades, qué inteligencia, qué forma, qué habilidad tienes? Ahora también es un paso de fe, porque cuando Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que marche, entonces el mar se abrió. Más adelante, y quizá pasemos entonces a Moisés, bueno, de Moisés pasemos a Salomón. Todos hemos escuchado la frase que se habla inclusive en el mundo secular, una decisión salomónica. ¿Ha escuchado usted la frase, la decisión salomónica? Esa frase se desprende de aquella ocasión donde dos mujeres vienen donde Salomón. Salomón apenas está empezando su reinado. Ocurre que estas dos mujeres vivían en la misma tienda y las dos habían tenido bebé al mismo tiempo. Pero por un accidente, una mujer dormida se acostó sobre su bebé y lo mató y lo intercambió con la otra mujer que estaba dormida y la intercambió y le pasó el muerto a la compañera y ella se quedó con el vivo. La mujer que tiene el bebé muerto, que no es el de ella, van ante el rey y dicen, esta mujer dormía conmigo en mi tienda y ella mató a su bebé, quizá accidentalmente, y me lo ha entregado a mí y me lo cambió. Entonces, dile que me entregue el bebé. Pero la otra decía, no, este es mi bebé, esta es mi criatura. Y Salomón entonces le ha pedido conocimiento al Señor cuando era muy joven y empezó su reinado, manda a pedir una espada. Y dice, traigan aquí al bebé, y pide una espada, y toma el bebé y lo va a partir en dos. La madre natural le dice a Salomón, por favor no lo hagas, entrégaselo a ella, pero no lo mates. La otra, que no era la mamá, pero había hecho el cambiazo, dijo, sí, pártelo en dos y repártelo, equidad. Salomón se dio cuenta que aquella desnaturalizada que decía pártelo en dos y reparte equitativamente no era la madre. Y aquella que le dolió que mataran al bebé para partir dos partes, para repartirlo entre las dos, y que gritó y se sintió y se conmovió, esa era la mamá. De ahí viene la frase, una decisión salomónica. Salomón toma esa decisión por la sabiduría que Dios le ha dado, por la sabiduría o el conocimiento o el entendimiento que le pidió a Dios cuando recién recibe el reinado. Dios le dijo, pídeme lo que quieras, y él le pide, dale a tu siervo un corazón entendido. Creo que cuando no sabemos qué hacer, cuando debemos hacer algo, lo que tenemos que pedirle a Dios es sabiduría. Ya vimos entonces con Abraham echar mano de un recurso de la sociedad, con Moisés echar mano de lo que tenemos en mano, esto es que tienes en tu mano, dar un paso de fe creyendo a lo que el Señor nos ha dicho. Con Salomón, sabiduría. Debemos pedirle sabiduría a Dios antes de hacer cualquier otra cosa. Pero vamos a Jesús, porque Jesús también tuvo momentos, aunque él sabía a qué vino. Jesús nunca tuvo incertidumbre sobre su ministerio, jamás tuvo incertidumbre sobre su misión, jamás tuvo una incertidumbre sobre el envío del Padre de él a este mundo. Sin embargo, en el Getsemaní no lo vemos titubeando, pero sí lo vemos allí clamando en el Getsemaní, en ese huerto, orando, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay otra manera de resolver y traer la redención, Padre, no hay otra manera. Jesús tiene miedo, Jesús está asustado, tiene una crisis nerviosa. Lucas, el médico y escritor, el historiador que escribe el Evangelio de Lucas y Hechos, dice que empezó a sudar como grandes gotas de sangre. Eso es un colapso en su sistema nervioso. ¿Qué hacer? Porque luego le dirá a Pilato, mira, si yo quisiera
yo le diría a mi Padre y Él enviaría legiones de ángeles a defenderme. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Orar. Eso es lo que debemos hacer, orar. Debemos buscar en oración algo que Jesús buscó. Después de decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Luego Jesús añade algo que nosotros debemos añadir siempre a nuestras oraciones. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? En este caso con Jesús es orar. Orar y rendir y someter mi voluntad a la voluntad del Padre. Pablo escribe a los Romanos capítulo 12 diciendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que no nos conformemos ni nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento para que podamos comprender cuál es la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Orar. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? En oración, rendir mi voluntad a la voluntad de Dios, porque su voluntad es mejor que la mía. Alguien diría, pastor, estoy en un momento de tomar una decisión si me divorcio o no. Bueno, tienes que sopesar todo. ¿Qué recursos has agotado? ¿Cuál es el motivo de tu divorcio? ¿Has hablado con tus hijos? ¿Has orado? ¿Has buscado al pastor? ¿Has buscado un consejo en Dios, en su presencia? Hay veces en que la vida nos pega unos encerrones que no sabemos qué hacer. Entonces, como Abraham, podemos echar mano de un recurso externo y quizá fracasar. Entonces, como Moisés, estar frente al mar y decir, ¿qué hago, Señor? Y que el Señor nos diga, ¿qué tienes en tu mano? ¿Tienes la vara? ¿Tienes la promesa del Señor? ¿Tienes la palabra del Señor? Marcha y dar un paso de fe y por fe arrancar y creer que Dios está conmigo porque en su mano me ha dado talentos, dones, capacidades, virtudes. O quizá con Salomón también tengamos que pedir antes sabiduría, antes de tomar cualquier decisión. Y Santiago en su carta nos dice, si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente a cada uno, pero pida con fe, no dudando nada. Dios se complace en darle sabiduría al que se lo pide. Y como Jesús, cuando no sabemos qué hacer, entonces vamos a la oración y entonces rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Antes de que Jesús estuviera en el Getsemaní, pasajes y meses antes de eso, Jesús se llevó a 3 amigos suyos, 3 discípulos, a Juan, a Jacobo y a Pedro, a un monte, y allí se transfiguró delante de ellos. Pedro dice, bueno, ahí estaba hablando con Elías y con Moisés, y Jesús en toda su gloria, en todo su esplendor. Y Pedro, que no estaba espantado, se pone a decirle a Jesús, Jesús, es bueno para nosotros que estemos aquí. Hagamos una enramada, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. De repente una nube, bueno, hay un texto en Mateo que dice, y esto decía porque estaba asustado y no sabía qué decir. Es que hay momentos en la vida donde no hay que hacer nada. Y frente a esto que Pedro pide, dice que va a ser una enramada para que se cubran del sol y acampen allí, viene una nube que los cubre y una voz que dice, este es mi hijo amado, a él escuchen. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? A veces nada, solo estar callados y escuchar a Dios. Pedro no tenía que sugerir una enramada, no tenía que sugerir una fiesta de tabernáculos allí entre ellos, no tenía que hacer nada, no tenía que decir nada, solo callar y escuchar. A esto le uno el texto de los Salmos que dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Y es que a veces no es que tengamos que hacer algo. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Esto es paradójico. A veces hay que hacer nada. Solamente esperar que Dios actúe. Solamente sentarnos y escuchar la voz de Dios. Y termino con el caso de Pablo. Pablo en Filipenses, en el capítulo 1, él también está en una gran paradoja. Y él entonces le escribe a los filipenses y les dice que él quisiera partir y estar presente con Cristo
lo cual dice para mí sería muchísimo mejor. Pero me quedo por amor a ustedes, dice a él. Dice el capítulo 1. Y más adelante, bueno, vamos a mirar acá lo que dice, porque sé, versículo 19, que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo y esperanza en que nada sería avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y mire, el apóstol aquí nos enseña algo por el Espíritu de Dios. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Pablo está puesto en estrecho. Él dice, yo estoy aquí en la cárcel, probablemente muera, y quisiera morir porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero estoy puesto en estrecho porque no sé si quedarme, estoy dispuesto a quedarme por amor a ustedes, pero partir y estar presente con Cristo. Entonces en la vida tenemos que sopesar cuando vamos a tomar una decisión de qué vamos a hacer. Toda decisión que vayamos a tomar debe glorificar a Dios. Debe estar Dios en el centro de esa decisión, en el quehacer de la paradoja de la vida, de cuando no sabemos qué hacer, debemos preguntarnos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Dios en lugar mío? Y a través de la Escritura encontraremos respuesta. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? La Biblia te dará la respuesta. Tienes que abrir la Escritura. Tenemos que orar, ya lo hemos dicho, pero tenemos que abrir la Biblia porque en ella el Señor sabe hablarnos, sabe ministrarnos, sabe enseñarnos. Mis queridos, es hora entonces de que esa pregunta, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Recojamos esto. Con Abraham, echar mano de un recurso de la sociedad que quizá no sea muy benefactor para nosotros o no sea tan bueno a la final. Nació Ismael de la sierva de esta mujer Agar, dos pueblos que todavía se pelean la misma tierra. De Ismael salen todos los pueblos árabes y todo lo demás. Con Moisés, clamar a Dios, pero saber que Dios nos ha dado las promesas que tienes en tu mano, marcha, paso de fe y de confianza en el Señor. Como Salomón, pedir sabiduría para poder saber qué hacer. También entonces debemos hacer como Jesús, ir a la oración y decirle al Padre, Padre, someto mi voluntad a la tuya. Yo quiero hacer tu voluntad porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y con el Pedro en el monte de la transfiguración, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Nada. Quedarme quieto y esperar la salvación del Señor y solamente escuchar su voz. Pedro habló cuando no tenía que hablar. No tenía que hablar ni hacer ni decir nada. No sabía qué hacer, entonces no haga nada. No sé qué decir, entonces no digas nada. Solamente escucha a Dios. Y Pablo nos dice, estoy puesto en estrecho, quisiera partir y estar con Cristo, pero me quedo por amor a vosotros, porque necesito seguir cumpliendo el propósito de Dios y me quedo acá. Debemos pensar como Dios pensaría y preguntarnos qué haría Cristo en mi lugar. Padre, ayúdanos a pensar como tú, como tu Hijo, Jesús. Enséñanos a tomar decisiones acertadas y cuando nos veamos en la encrucijada de la vida, de no saber qué hacer, de no saber qué camino tomar, entonces guíanos a través de la oración, entonces guíanos a través de tu palabra, entonces guíanos a través del Espíritu Santo, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Gracias porque en tu palabra hallamos respuesta, hallamos paz, dirección. Ayúdanos a ser guiados por ti, no por las circunstancias, no por nuestras emociones, a veces quizá no por la razón y menos por el corazón, sino por tu palabra. Ayuda a aquellos que no saben qué hacer en este momento, que tienen grandes decisiones que tomar. Guíalos, guíalas
encamínalos y que todo lo que hagamos, digamos, sea para la gloria de tu nombre, que tú seas el glorificado a través de nuestras decisiones. ¿Qué hacer cuando no sabemos hacer? Aprendemos de Abraham, de Moisés, de Salomón, aprendemos de Pedro, aprendemos de Jesús, aprendemos de tu siervo Pablo. Nosotros también necesitamos tu dirección y tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias a todos ustedes, mis confinados pero confiados, a Margarita Mesa, a Glorita Cortés, a Ana Lucía Valencia, también a Elizabeth Murillo, a Mabel Londoño, bendiciones a María San Martín, saludos a Beatriz Valencia, todos y cada uno de ustedes, a Janet, a Sandra, a Lina, a Helen, también a John Jairo Vélez. Bendiciones a todos, mis queridos hermanos. No tomemos decisiones guiados por nuestras circunstancias o por nuestra razón o por motivaciones que no sean las del reino. Que Dios nos ayude a tomar decisiones acertadas. Que Dios nos ayude, que cuando no sepamos qué hacer, podamos ir a la oración, podamos buscar en la palabra y ser guiados por Él. La paz de Dios en cada una de sus vidas, de sus hogares. El Señor les bendiga en gran manera. Bendiciones y hasta pronto.